economista Ana María Alves, porque después vamos a conversar con la diputada Vanessa Robertazo. Vamos a hablar en este momento de los emprendimientos, esto como paliativo que busca la gente para tener más ingresos. Chicos, pero yo veo que esos emprendimientos casi todos son de comida, vamos a engordar. Bueno, porque normalmente la gente cuando asume un emprendimiento, de hecho, cuando yo he tenido que trabajar con esto, yo siempre se lo digo a la gente, no se ponga usted a hacer un emprendimiento de algo que no conoce. Porque tú le preguntas a una persona que cocina y te dice, bueno, 1 kilo de harina pan, perdón por la marca, 1 kilo de harina de maíz, te salen tantas empanadas con 1 kilo de carne mechada. Entonces, y la persona que lo hace sabe cuántas empanadas salen, cuánto se usa de carne mechada, cuánto se usa de todo. Si tú no conoces, si no eres de la cocina y no conoces eso, un día te van a salir 4 empanadas, otro día te van a salir 10, o sea, y el costo es, sin duda alguna, el elemento más importante dentro de una empresa, bien sea grande, bien sea chiquita, el control del costo. Entonces, como hay mucha gente que cocina y como hay mucha gente dentro del mundo del chef y de la cocina, entonces hay mucho emprendimiento que está asociado al tema de la comida. Y que además adicionalmente, bueno, es muy triste llegar en la noche haciendo cena, entonces es mejor comprarla. Sí. Bueno, pero vale la pena. Aunque a mí no me gusta esa expresión, vale la pena, vale el beneficio, el esfuerzo. Mira, entonces los emprendimientos entran en la categoría de la economía informal a pesar de que ahora están en la obligación de facturar en línea. Bueno, en el momento en que facturas y tienes un registro, deja de ser informal y te conviertes en una empresa pequeña, formal. Pero eso no tiene una repercusión determinante en lo que es en el PIB, ¿o no la tiene? Claro que tiene, primero. Sí tiene. Claro, porque tienes que pagar sus impuestos porque eres una empresa formal. Entonces tienes que pagar todos los impuestos. Y los impuestos son el IVA. Nosotros tenemos un IVA que es relativamente uno de los más altos en América Latina. Entonces tienes que pagar todos los impuestos sobre la renta, el IVA, tienes que pagar los parafiscales, que es INSEE, Seguro Social, luego tienes que hacer los reportes del SUNDE, o sea, hay un montón. De hecho, tú entras a cualquier establecimiento de comida o cualquier otro establecimiento y antes las carteleras tenía el Seguro Social, el INSEE, el impuesto sobre la renta y la declaración del IVA. Ahora tú entras y la cartelera no se puede leer porque tiene 10.500 papeles, porque pagan el SUNDE, pagan no sé cuánto. Entonces, y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque eso es parte de la formalidad de una empresa. Las empresas deben cumplir con esa formalidad. Entonces, eso se traslada inmediatamente al consumidor final. Ahora que hablaste del IVA, ¿tú consideras pertinente en este momento coyuntural disminuirlo? Lo que pasa es que ahí hay que sacar cuentas, por eso es que yo siempre he dicho que en la economía esto es una ciencia, hay que sacar cuentas y esas cuentas no las puede sacar uno porque no tiene acceso a la información. Pero habría que ver cuánto es el aporte del IVA al presupuesto nacional y porque si el aporte es importante al presupuesto nacional, tú no puedes desmejorar el ingreso nacional o el presupuesto nacional bajando el IVA. Entonces, ¿para qué bajas el IVA? Tú bajas el IVA para estimular el consumo, para que la gente compre más. Entonces, si el IVA está en 15, está en 16 o está en 12 y lo bajas a 8, entonces la gente, hay más estímulo. Porque de hecho muchísima gente, fíjate qué ocurre. La demanda se claro, alza, ¿no? la demanda, porque hay cosas que tú dices, no, yo no voy a comprar eso porque yo no voy a comer en ese restaurante porque entonces el 10% es el IVA, no sé cuánto, y al final son como 35% más. Entonces la gente prefiere comprar como para allá, para su casa, o la gente prefiere otras alternativas. Sí. Mira, Ana María, otro recurso que se está utilizando mucho en Venezuela es el crédito pequeñito. Yo lo pongo así para no decir la marca, pero es como una empresa muy particular que da crédito y que ha crecido considerablemente en Venezuela. Sí, eso moviliza de una u otra manera la economía. Claro, eso son empresas que se dedican al crédito para consumo. Porque son créditos, no son créditos para inversión. O sea, no es un crédito que tú buscas para montar una fábrica de pasta, por ejemplo. No, son créditos para el consumo. Entonces, quieres comprarte un par de zapatos, necesitas comprarte un celular, entonces, y lo pagas por cuotas.
eso lo que te está diciendo es que la gente, su capacidad de consumo ha ido disminuyendo y disminuye, porque antes tú veías 4 o 5 establecimientos con el letrero de la empresa que te da crédito al consumo. Ahora tú caminas por todos los establecimientos y todos tienen el mismo cartelito y todos aceptan. ¿Se acepta esto? Aceptan esto como forma de pago, los supermercados, los abastos, o sea, en todos lados lo aceptan. ¿Por qué? Porque la gente ha disminuido su capacidad de consumo. Yo tengo unas cifras allí, pero más o menos las manejo, sacadas de Banco Mundial, donde el ingreso per cápita en el 2010 en Venezuela, el ingreso por cada persona, per cápita, por cabeza, era de $11.300 al año. Era un ingreso sueldo mínimo. Ese mismo ingreso en el año 2022 es de $2.300 al año. Entonces, es la pérdida del ingreso de cada persona, ha ido que cada persona haya ido disminuyendo su consumo. Entonces, ese mercado de empresas de créditos pequeñitos va en alzada. Claro, porque hay una que es muy grande, digo yo, pues la más conocida del mercado, pero ya han aparecido otras muchas más pequeñas. De hecho, hay tiendas grandes que tienen su propia empresa de crédito al consumo. Entonces, yo siempre he pensado que en la economía uno puede ser creativo y hay cosas que pueden hacerse. Por ejemplo, de repente el gobierno no quiere subir el sueldo en dólares porque significa, oye, mantener indexado ese salario. Bueno, pero puede subir el salario en bolívares. O sea, no lo mires en dólares, de repente lo ves en bolívares. O lo que está haciendo en bonos. Claro, pero esos son bonos y son ingresos. Esos bonos no forman parte del salario, no lo van a formar nunca, sí, absolutamente nunca. Porque tú entras a la plataforma y tú le das a aceptar. Si tú no lo quieres, no le das a aceptar y ya, pues. Entonces, por eso es que no es salario. Pero, por ejemplo, los pensionados no acumulan pasivos laborales. El pensionado del Seguro Social no acumula pasivo laboral. Tú al pensionado le puedes subir el sueldo a 400 o 500 bolívares. Sabemos que en dólares no es sustancial, pero seguramente a esos pensionados, a esa pareja de pensionados, ambos eso les va a permitir comprar un poquito más de pan, poder comprar un poquito más de esto, poder hacer otras cosas, y puedes hacerlo. Entonces, de repente no es un incremento salarial de manera general, como se hacía antes. Puedes hacerlo por sectores, puedes hacerlo en bolívares, puedes jugar con otras cosas, ¿ves? Porque yo creo que nadie en este país se va a poner triste porque le suban el sueldo a los pensionados. Mira, Ana María, esta pregunta te la formulo con mucho respeto. Pero ¿por qué muchos economistas no la pegan? Mira, hay un chiste que va un economista en un globo. Ajá. Y pasa por un cementerio y entonces la persona del que está en el cementerio lo mira y extrañado porque ¿qué hace ese señor en el globo? Y el señor le dice, mire, ¿dónde estoy? Porque el señor, ¿sabe? En el globo se perdió y ese señor es un economista. Y entonces el señor de abajo le dice, bueno, está en un globo. Entonces el economista dice, ay, es que los dos somos economistas. Esto porque es que no sabría cómo explicarlo, pero lo voy a tratar de explicar. Pero es que rápidamente. Que ir ya, pero claro, en 2 palabras, en una frase. En una frase. La economía se mueve con las expectativas. Si cambian las expectativas y cambian la mirada, esto cambian las acciones económicas. Gracias, Ana María, por habernos acompañado el día de hoy y ofrecernos toda esta información. Te despedimos, pero yo no me lo voy a guardar. Feliz cumpleaños. Aunque tú le dijiste al equipo de producción que no lo dijera, pero los periodistas no nos callamos nada. Que la pasen muy bien, éxito. Vamos a la pausa y regresamos con la diputada. Ya venimos.